Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner en Business Connection. Más cosas a la luz en referencia a lo sucedido con FTX, el mercado cripto en general, los inversores, todos, las noticias, todo se está centrando en cualquier dato, cualquier cosa que salga al respecto y está haciendo un efecto negativo, por supuesto, en lo que son las diferentes cotizaciones de algunas de las criptos. Pero hay una de las noticias que a mí me interesa sobre todo destacar. Es algo que ya Reuters había estado hablando la semana pasada. Hemos comentado algo también aquí desde Tiempo de Criptos, y es lo siguiente. Eh, Se hablaba de, al desconocerse el origen de un posible hackeo, pero en realidad no se sabe todavía, que FTX hubiera podido tener y en donde una gran cantidad de Ethers, o sea, de Ethereum, hubieran salido de la plataforma días atrás. Entonces, en realidad se habla de 662 millones de dólares que de repente salieron esa cantidad de tokens de FTX. En ese momento, Alex Svanevic, de Nansen dijo que no estaba claro exactamente quién estaba haciendo esas transacciones, pero no esperaría ver operaciones en la cadena o en la blockchain en ese momento. Dijo que la billetera principal de FTX estaba completamente vacía de FTTs, de la moneda, la token del exchange. Además, Reuters había informado que BF tenía, o sea, Bankman Fried, tenía una puerta trasera en el sistema de contabilidad de FTX, lo que permitía mover dinero de los clientes sin activar el cumplimiento interno o las banderas rojas contables, las líneas rojas que debería haber tenido. Durante la semana salieron más detalles que sugirieron que al menos parte de la salida era de hecho una transferencia aparentemente sancionada por parte de FTX a los reguladores de Bahamas. O sea, sabemos que como había Bahamas rechazado que Bahamas había rechazado lo que era que lo llevara a Estados Unidos, habían querido recaudar una parte para devolver a los acreedores que se habían presentado ante los juzgados en Bahamas. Es por ese motivo que algunos dicen, sospechan, de que quizás el gobierno de Bahamas era el responsable de dirigir el acceso no autorizado a los sistemas de los deudores con el fin de obtener activos digitales de los deudores, que tuvo lugar después del inicio de esos casos. La compañía continuó diciendo que sus cofundadores, Sam Bankman-Fried y Gary Wang, fueron grabados diciendo que los reguladores de Bahamas instruyeron a la pareja a hacer ciertas transferencias posteriores a la petición y que tales activos fueron custodiados en Fireblocks bajo el control del gobierno de Bahamas. Eso hizo después, y aquí viene el problema, todos los informes que decían que los fondos robados supuestamente de FTX fueron enviados a la Comisión de Valores de Bahamas fuera incorrecto. Algunos fueron robados y otros fueron enviados a los reguladores. Y con esto informó también Bloomberg al principio de la semana pasada que los piratas informáticos que robaron los fondos se han convertido en uno de los mayores titulares o propietarios de Ethereum o de Ether del mundo. Y lo que más llamó la atención es de que durante el fin de semana se observaron de que se estaban deshaciendo de parte de esas tenencias, de esos Tether, algunos pasándose a Bitcoin, creando una presión a la baja muy importante sobre el precio de Bitcoin. Esto ocurrió tanto a partir del día, la medianoche del 19 y durante el día 20 de noviembre. O sea, ayer, llevando a Ethereum a caer desde los 1220 y hasta los 1150 aproximadamente. Se estaba hablando también de que ese famoso hacker de FTX estaría intercambiando algunas Ether también por Bitcoin
a través del protocolo de puente del bridge de Rent BTC o Rent BTC. Entonces ahí es donde ahora está el problema principal, ya que las versiones no concuerdan, ni qué pasó con eso, ni hasta dónde se llevaron. Fueran 200.000 las Ethereum que en ese momento, que todavía quedan para poder liquidarse y que podría hacer mucho más daño todavía al precio de Ethereum. La propia FTX habría tuiteado también el día 20 de instar a los intercambios a bloquear esas transferencias del hacker de FTX como protección a la moneda y a la cotización de Ethereum. Pero de momento no se están tomando medidas y no se sabe tampoco qué podrá suceder con el restante que hay en ese sentido. La semana pasada también se especulaba, por un lado, esto es mera especulación, conspiración 100%, ya que las fuentes son bastante confusas, pero he leído algunos artículos al respecto, no de las páginas tradicionales de noticias que no creo que se atrevieran a tanto, pero teniendo en cuenta que tenemos al ex CEO de FTX como segundo donante principal de las elecciones intermedias en los Estados Unidos por el Partido Demócrata, por detrás de George Soros y con aproximadamente unos 40 millones de dólares que fue su participación. La vinculación que tenía fuertemente a nivel de política, su empresa fantasma o pantalla, que era Alameda Research, que de hecho se habla de que son más de 140 las empresas vinculadas y de las que habían también en FTX, pudiera haber sido todo esto una puesta en escena forzada en la cual, llevando también al ámbito de jurisprudencia o de los juzgados de Estados Unidos y no de Bahamas, quizás termine esto en una pena mucho menor de la que probablemente hubiera podido ser y algún tipo de multa también algo menor, pero que sin embargo todo esto de FTX y que todo esto saliera a la luz hubiera sido en la última gota que colmara el vaso y que para la política en Estados Unidos permitiera realmente ser el puntapié para que ahora sí los reguladores entren con más fuerza? Esa es la gran pregunta. ¿Faltaba o necesitaba el mercado esto para que los inversores, ya que eran escépticos anteriormente, duden aún más y sean ellos quienes pidan esta regulación? Algo que se venía barajando desde hacía meses y que no había forma de que todavía fuera aceptada por la mayoría de inversores. Esa es la pregunta que dejo en el aire y a la cual tengo mis opiniones, tengo mis comentarios al respecto, pero que creo que no deja de ser al menos interesante si se le mira desde otro punto de vista y se empiezan a atar determinados cabos al respecto. Así que hay mucho más que creo que va a salir. De hecho, me llama mucho la atención tantas noticias que están saliendo y se publican y datos relacionados a FTX como el único apoyo y el único punto en este momento para que derive todo esto en la regulación que tanto se pedía. Y yo he defendido también, 2 programas atrás, pero la regulación en base a quienes van a estar al frente de determinadas empresas y no que abarque todo el mundo de las criptomonedas. ¿Ok? Quiero aclarar esta diferencia porque creo que es relevante, al menos en mi caso, lo que opino a nivel muy personal y repito, de forma muy subjetiva. ¿Ok? Bien.